Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Fue sabio el constituyente en plasmar en la Constitución política que fuera esta Asamblea Legislativa quien diera el permiso definitivo para la aplicación de los convenios de patrullaje conjunto con otras naciones que permitan un mayor control de nuestras costas, un mayor control sobre las bandas organizadas, sobre el narcotráfico, sobre las drogas y sobre la política que se ha venido implementando. Hace algún tiempo se decía que Costa Rica era un país de paso de la droga. Hoy, debido al aumento en la violencia que se vive en el país, a las bandas que se han desarticulado y a la necesidad de replantear nuestra estrategia, podemos definir de que Costa Rica ya no es solamente un puente para el paso de la droga, sino que también tenemos acá un territorio en donde las bandas se disputan terreno, en donde las bandas también presionan en el lavado, en la integración de jóvenes para esta cultura de violencia, y que estos convenios ciertamente son una ayuda a ese gran paso de mercancía indebida, pero debemos de aplicar también una estrategia para el narcomenudeo que se queda en este país, para esa pequeña proporción de droga que se manifiesta en el crimen organizado y que al final y al cabo nos está presionando con las altas tasas de homicidios que este país está viviendo. Bien habla también de esta Asamblea Legislativa que aprobó, según el artículo 36 del reglamento, en primer lugar la ley de extinción del dominio, una ley necesaria, la cual Liberación Nacional apoya, para poder darle donde más le duele a las bandas organizadas, que es el capital que han ido acumulando de forma ilegal. Y también es importante que la Asamblea Legislativa presione para saber cuál es la estrategia de este gobierno en cuanto al narcomenudeo y que no suceda lo que sucedió, la medida estratégica que utilizó el gobierno anterior de centrar su esfuerzo únicamente en los grandes decomisos y dejar abandonado en cierta parte el narcomenudeo, que es el cual se apodera en nuestras calles y en nuestros barrios y que los hace más peligrosos. Hoy en día con los megaoperativos vemos cómo en muchas de nuestras comunidades se está recibiendo de mal forma a los megaoperativos y a los oficiales porque ya se ha enraizado una cultura negativa provocada por el narcotráfico, provocada por el crimen organizado. Y eso es de preocuparnos. Con mucho gusto esta Asamblea Legislativa acuerpa estas medidas, pero no nos van a venir a resolver el problema que vemos en nuestras calles, no nos van a venir a resolver el problema que vemos en nuestros barrios. Es una medida ciertamente para el gran decomiso que sucede en nuestras costas. Pero ¿qué hacemos con lo que aquí nos queda? ¿Qué hacemos con lo que hemos dejado de realizar y el cual estamos viendo resultados negativos de impacto en los homicidios, de impacto en la sociedad, de los jóvenes metidos en la cárcel y no en las escuelas, de los jóvenes ubicando un espacio privado de libertad y no un puesto de trabajo y que nos están alterando los índices que tenemos como país? Estos convenios obedecen ciertamente a una estrategia de países que están teniendo un gran conflicto en su nación y que utilizan nuestras costas para poder atemperar esa llegada masiva de droga. Y Costa Rica debe ir más allá y no únicamente centrarse en una parte del territorio nacional, sino también explorar en la parte caribe, en donde tenemos grandes oportunidades con el país de Colombia, con sus bases también para el freno al narcotráfico, y que también es indudable que el Ministerio de Seguridad Pública y la Cancillería ingresen a explorar estos tratados para traer a esta Asamblea Legislativa una medida paralela, una medida alterna para el freno también del narcotráfico que pasa por la parte del Caribe. El tema de la seguridad ciudadana también repercute en nuestras fronteras, fronteras que tenemos en abandono, fronteras que tenemos porosas, descoordinadas, en donde los cuerpos policiales se mantienen distantes del trabajo que deben de realizar, en donde los operativos tal vez no se dan en conjunto. Por ejemplo, en Paso Canoas tenemos una policía de fronteras que se ubica a 50 kilómetros de la frontera y cuando el crimen se penetra directamente en la franja fronteriza con alteración de los mojones y de la soberanía costarricense por medio del comercio panameño que lo empuja hacia el sector costarricense, y aquí no tenemos ni las herramientas legales para poder tipificar esto como delito. Ahí es la primera medida que este país debe atender si quiere poder tener una respuesta concreta e inmediata en el tema del narcotráfico. Estas solicitudes que nos hace acá el ministro de Seguridad
atentan únicamente con una parte del problema. Pero ¿qué hacemos con el resto de las medidas? ¿Qué está pensando este gobierno en cuanto a las medidas para atender los barrios conflictivos, para atender lo que sucede dentro de una comunidad, para atender la medida que tiene que hacer un ciudadano de pagar un peaje e ingresar a su casa, de sentirse seguro aguardando el bus para ir a su trabajo y de que no tengamos a nuestros jóvenes ubicando un espacio privado de libertad, sino más bien un puesto de trabajo? Esos son los grandes retos que tiene este país, y así como esta Asamblea Legislativa se manifiesta a favor de promover un acuerdo de patrullaje conjunto con los Estados Unidos y de promover dentro del primer lugar de la agenda del orden del día la ley de extinción de dominio, queremos recibir de parte del Poder Ejecutivo una medida concreta en el corto y en el mediano plazo para establecer los mapas de criminalidad y que la fuerza pública pueda atenderlos. Muchísimas gracias, diputada presidenta, señoras y señores diputados.